un exfuncionario del Consejo Electoral Municipal en Pinar del Río acaba de confesar exactamente cómo se fabrican los números que sostiene a la dictadura de los Castros. No es una acusación de un exiliado, no es una teoría de un análisis, es el testimonio directo de alguien que estuvo dentro del sistema, recibiendo llamadas en las que le ordenaban inventar cifras de participación, fraudes y todo, cuando la realidad no alcanzaba los números para ellos. Ya hemos visto en este canal los fraudes que comete la dictadura de los Castro, pero esto conecta directamente con esas confesiones. Si se demuestra que la Constitución cubana y los procesos electorales que sostienen a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel son fraudulentos, ninguno de los dos tiene derecho a ser reconocido internacionalmente como autoridad legítima. Y sin ese reconocimiento pierden algo que hasta ahora los ha protegido de la justicia norteamericana: la inmunidad diplomática. Al final de este video van a entender por qué esos fraudes electorales que se han perpetuado, documentado ahora con un testimonio directo, es exactamente la pieza legal que le faltaba a Washington para actuar sin que ningún gobierno del mundo pueda decir que fue una intervención militar o una captura ilegítima. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin, y lo que van a ver a continuación te va a dejar totalmente frío, porque va a confirmar todas las sospechas que hemos tenido con respecto a la dictadura de los Castro. El testimonio de José Carlos Pérez Acanda, quien trabajó durante casi 2 años como especialista informático del Consejo Electoral Municipal de Mantuao, en Pinar del Río. Ante ADN Cuba y Martín Noticias reveló que las cifras de participación, las opiniones de los ciudadanos y hasta las candidaturas son modificadas antes de ser incorporadas al sistema oficial. Y dijo textualmente: a mí me gustaba que las cosas se hicieran correctamente. Cuando empezaron a inventar cifras de participación y a modificar los criterios que expresaban los ciudadanos, eso empezó a crear en mí un rechazo hacia todo lo que estaba viendo. Y por supuesto, viviendo también. Por ejemplo, especificó él mismo este relato. Durante la consulta popular sobre el Código de la Familia, cuando los participantes en determinada reunión resultaba inferior a la esperada, recibía instrucciones de elevar artificialmente las cifras. Dijo: en una zona había 100 electores y asistían 30 o 40, nos decían que lo pusiéramos 63. Lo importante era pasar del 60%. 63, un número elevado dictado por teléfono para maquillar una participación real de 30 o 40 personas. Esto, señoras y señores, es una gravedad que ustedes no se pueden imaginar, porque esto rompe completamente las estadísticas y la credibilidad o la poca credibilidad que tenía la dictadura de los Castro con los países que lo reconocían a ellos como funcionarios legítimos. También documentó algo todavía mucho más grave. Pérez Acanda relató que existieron reuniones donde prácticamente nadie asistió, pero que terminaron registrando oficialmente con asistentes y planteamientos inventados. Dijo: aunque en muchas ocasiones nadie asistía a las reuniones, recuerdo muy pocos casos en que éstas se suspendieron por falta de participantes. Incluso cuando la asistencia era nula o mínima, se inventaron todo el número de asistentes como el contenido registradas en las actas de esa reunión. Que esto se pone mucho mejor. Si estás viendo a esta hora y no estás suscrito, mira, este es el momento de activar la campanita y suscribirte a nuestro canal de YouTube, que es totalmente gratis. Porque lo que viene ahora es la pieza que conecta este fraude con el documento funcional. Como ya hemos documentado en este canal, el 95% de los cubanos valora la gestión de Miguel Díaz-Canel como mala, como pésima. No solo la de él, sino también la de Marrero. Con un solo 3%, que ya todo el mundo sabe quiénes son, ofreciendo una valoración positiva. Ese es el contexto real en el que el Pérez describe cómo se fabrican los números oficiales. Pero el fraude no se limita a las cifras. Pérez Acanda relata el caso de una mujer propietaria de un pequeño kiosco de alimentos, propuesta por sus vecinos para una vacante de delegada, a quien se decidió impedir que avanzara en el proceso porque, según le dijeron, en una reunión de las autoridades del Partido Comunista de Cuba y la seguridad del Estado, la dueña del kiosco no servía. Es decir, una muchacha que trabajaba normal, una simple dueña de kiosco, claro que no servía porque no iba a seguir los lineamientos de nada más y nada menos que de la dictadura de los Castro.
Y aquí es donde la cosa se pone más caliente todavía. Un régimen que necesita inventar participación, inventar reuniones enteras, eliminar candidatos elegidos por el propio vecindario. Ese régimen no está gobernando con legitimidad, está fabricando la apariencia de legitimidad para un pueblo que, según sus propios datos, lo rechaza en un 95%. Pero aquí es donde la cosa se pone aún mucho más dura, porque ya en este canal hemos documentado los antecedentes de las propias autoridades electorales cubanas, que tuvieron que reconocer que después de un referendo constitucional del 2019, cuando ya lo habían aprobado, el padrón preliminar pasó de 9 millones, pasó a 8 millones de participantes. La participación oficial fue corregida del 84.41% anunciado inicialmente al 90.15%. El margen de manipulación de más de 6 puntos porcentuales emitidos por el propio régimen en la votación que aprobó la Constitución, que hoy sostiene en todo el poder de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, para aprobar una Constitución que en estos momentos le daba todo el poder a estos malditos dictadores. Pero viendo lo que dijo Acanda, viendo lo que dijo esto, señoras y señores, estamos en presencia de algo que puede ser fundamental: quitarle toda la legitimidad a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel y a aquellos países que todavía confían en la dictadura de los Castros. Pero aquí viene algo que nadie está hablando, y es que la Comisión Electoral Nacional anunció que la nueva Constitución de la República fue aprobada por el 86.85% de los votos emitidos, según datos que la propia presidenta de la comisión, Alina Balseiro Gutiérrez, calificó públicamente como preliminares. La declaración del entonces embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, quien dijo meses antes del referendo: es un fraude. No puede participar el pueblo cubano, no es democracia. Eso es algo que no va a ser reconocido dentro de las normas internacionales de la democracia. La propia Organización de los Estados Americanos calificó ese referendo como ilegítimo, señalando que solo servía para enmascarar la dictadura ante la comunidad internacional. Un momentico, te estoy hablando de esto antes de lo que te estoy filtrando hoy por acá, que esto refuerza mucho más lo que puede ocurrir en un futuro. Esa Constitución, aprobada bajo los señalamientos de fraudes desde el momento mismo de su votación, es el documento que reafirma que el Partido Comunista, como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, es el documento del que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel derivan toda su autoridad formal. Y por supuesto, toda la represión que vino detrás de todo eso. Días antes de esa votación, fuerzas policiales asaltaron 8 sedes de organizaciones opositoras de la UNPACO en Santiago de Cuba, específicamente para hacer campaña bajo la consigna Yo voto no. Una campaña que hicimos todos en las redes sociales y que estábamos tirando todo para que el pueblo cubano entendiera. Prácticamente era por gusto, pero había que hacerlo para que quedara un registro, porque ellos controlaban los números. Ahora bien, la lectura habitual sobre este fraude constitucional es que se trata de un episodio histórico, una crítica más contra un proceso electoral cuestionado desde hace años, sin consecuencias prácticas inmediatas hoy en día. Pero hay algo que esa lectura no explica del todo. Un documento constitucional obtenido mediante un fraude comprobado, con testimonios directos de quienes fabricaron los números, con reconocimiento internacionales de organismos como la OEA, o ahora reforzado por la confección de un funcionario que participó directamente en la manipulación de estos procesos posteriores, no es solo un problema de legitimidad histórica, es la base legal completa sobre la que se sostiene cada cargo, cada título, cada investidura que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel han usado durante años para reclamar inmunidad como jefe de estados ante instituciones internacionales. Y ese detalle legal es exactamente lo que conecta este fraude con la posibilidad real de que ambos terminen frente a un tribunal norteamericano. A lo largo de meses de investigación de cómo funciona la protección legal que normalmente blinda a un jefe de Estado ante tribunales extranjeros, esa inmunidad no es automática ni incondicional. Depende en gran medida del reconocimiento internacional de que esa persona ocupa un cargo mediante un proceso legítimo.
Precedente más citado por analistas legales de este tipo de casos, por ejemplo, el general panameño Manuel Noriega, que fue capturado por Estados Unidos en 1989 y llevado a juicio en territorio americano, precisamente porque su gobierno no fue reconocido como legítimo por la comunidad internacional tras las elecciones fraudulentas de 1989 en Panamá. También recordarles lo que le ocurrió a Nicolás Maduro Moros, que fue otro fraude también perpetuado, en el cual no se le reconoció en la comunidad internacional y en estos momentos se encuentran ahí en New York esperando su juicio. Un fraude electoral comprobado con ese caso fue exactamente lo que permitió que el tribunal estadounidense procesara a un jefe de Estado extranjero sin que la condición formal de gobernante lo protegiera. Al igual que nada más y nada menos que Nicolás Maduro Moros, al igual que le puede ocurrir a Raúl Castro y por supuesto a Miguel Díaz-Canel. Ese mismo mecanismo legal aplica directamente al caso cubano. Si el fraude en la aprobación de la Constitución del 2019 queda comprobado, que ya está comprobado, con evidencia adicional, si la confesión reciente de Pérez Acanda demuestra que ese fraude no fue un hecho aislado, sino un método sistemático usado en consultas, elecciones posteriores, entonces la legitimidad de origen de Raúl Castro como comandante histórico y de Díaz-Canel como su presidente designado queda seriamente comprometido ante cualquier corte internacional. La respuesta es directa. Sin reconocimiento de legitimidad, no hay base para reclamar inmunidad diplomática ante procesos judiciales extranjeros. Y sin inmunidad diplomática, cualquier orden de arresto, cualquier acusación federal puede ejecutarse sin que el argumento de la soberanía o la investidura oficial sirva como escudo legal. Ahora bien, la lectura habitual sobre este mecanismo legal es que se trata de un mecanismo abstracto, importante por abogados, pero irrelevante para, por supuesto, la situación práctica de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Pero hay algo que esa lectura no explica del todo. Ya hemos documentado en este canal que Raúl Castro ya es oficialmente un prófugo de la justicia americana y que Díaz-Canel está sancionado personalmente por el Departamento del Tesoro. Es decir, ya está actuando como si no existiera inmunidad diplomática, como si estuviera dispuesto a ignorarla. La confección de un fraude electoral no crea una amenaza nueva, confirma con evidencia legal adicional la justificación exacta que Washington necesita presentar ante cualquier organismo internacional que cuestione la legalidad de una eventual captura. La acusación federal presentada el 20 de mayo del 2026 contra Raúl Castro, 4 cargos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos americanos y destrucción de aeronaves por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. No hicimos esto para una acusación de exhibición, lo hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí y vamos a hacer todo lo posible para traerlo. Las sanciones oficializadas por el Departamento del Tesoro contra Miguel Díaz-Canel y su esposa Liz Cuesta Peraza bajo la orden ejecutiva 14.404, bloqueando sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo cualquier transición con ellas. Un prófugo con orden de arresto activa, un presidente, y pongo entre comillas, sancionado personalmente, y ahora un testimonio directo que documenta el fraude detrás del sistema electoral que ambos usan para justificar su legitimidad. Un detalle en lo que ocurrió con Nicolás Maduro Moros. Después que se probara que fue un fraude electoral en las elecciones venezolanas, fue capturado en enero de este año dentro de su propia residencia en Estados Unidos, alegando que su gobierno nunca tuvo legitimidad democrática real. Maduro terminó recluido en un centro de detención metropolitana de Brooklyn. Eso es exactamente el mismo argumento legal que ahora se construye pieza por pieza contra Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Ahora, como siempre hacemos en este canal, voy a mostrar la convergencia como una cadena, porque lo que hemos documentado hoy no son hechos sueltos, son eslabones, uno conecta al otro. Y el último de ellos es exactamente lo que abre el candado legal que hasta ahora protegía a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel. El eslabón número 1, lo que empieza todo, por donde comienza todo, que empieza esta caída de la maldita dictadura. Un exfuncionario del sistema electoral cubano revela con nombre propio cómo se inventan cifras y participación, se fabrican reuniones enteras y se eliminan candidatos elegidos por el pueblo.
Eslabón número 2. Un referendo constitucional aprobado en el 2019, ya señalado fraudulento por Estados Unidos y por la OEA antes de celebrarse, con un margen de manipulación reconocido oficialmente de más de 6 puntos porcentuales. Eslabón número 3, el que tiene la dictadura de los Castro completamente jodido. El documento del que derivan totalmente el poder de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel queda comprometido, según el mismo mecanismo legal que en el pasado se usó contra Manuel Noriega en Panamá y un poco más cercano contra Nicolás Maduro Moros cuando se comprobó de que hubo fraude y no tenían legitimidad. Sin reconocimiento de legitimidad, en el amor número 4, el escudo legal que normalmente protegería a un jefe de Estado ante procesos judiciales extranjeros deja de tener fundamento sólido. Y por supuesto, el número 5, la acción judicial ya en marcha. Raúl Castro ya acusado formalmente y declarado prófugo, Díaz-Canel ya sancionado personalmente, ambos ya tratados por Washington como si esa inmunidad no existiera. 5 eslabones y el candado ya está abierto, porque este canal ya documentó que Washington no está esperando a que se resuelva formalmente el debate sobre la legitimidad constitucional cubana para actuar. Ya actuó. La confesión de este funcionario no inicia el proceso, lo confirma con evidencia adicional justo en el momento en que la acción judicial contra ambos ya está en marcha. Cuando empezamos a analizar por qué la confesión de un hecho electoral, aparentemente un asunto interno y administrativo, terminaría siendo relevante para hablar de una posible invasión o captura, la respuesta que encontramos no está en las anécdotas del fraude en sí mismo. Está en ese fraude con firma sobre la base legal de todo el poder cubano. Sabemos que José Carlos Pérez Acanda, el funcionario del Consejo Electoral Municipal de Mantuao, confesó cómo se fabrican cifras de participación, reuniones inexistentes y la eliminación de candidatos elegidos por el pueblo. Eso es un hecho documentado. Sabemos que la Constitución cubana del 2019 fue señalada como fraudulenta antes y durante y después de su aprobación, tanto por los Estados Unidos de América como la OEA, con un margen de manipulación de más de 6 puntos porcentuales, reconocidos por ellos mismos. Eso es un hecho documentado. Sabemos que bajo el mismo principio legal usado contra Manuel Noriega en Panamá y por supuesto contra Nicolás Maduro Moros un poco más cercano, la falta de legitimidad electoral puede debilitar la inmunidad diplomática de un jefe de Estado ante procesos judiciales extranjeros. Eso es un hecho documentado. Y sabemos que Raúl Castro ya es un prófugo formal de la justicia americana y que Díaz-Canel ya está sancionado personalmente actuando como si esa inmunidad ya no se aplicara en la práctica. Eso también es un hecho documentado. 4 hechos documentados que responden a la pregunta con la que empezó este video. Eso es lo que realmente justifica esta confesión. El mismo sistema que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel construyeron para fabricar su propia legitimidad es hoy la evidencia más sólida de que esa legitimidad nunca existió. No hay refugio legal que los pueda proteger y van a terminar exactamente como Nicolás Maduro Moros. Por eso a ti, que me estás mirando en este momento, que el pueblo cubano necesita saber lo que estamos diciendo, te pido que compartas este video. No por las vistas, sino porque el pueblo cubano, que fue engañado durante décadas con cifras inventadas, reuniones fantasmas y que no teníamos pruebas, hoy sí las tenemos. Y usted tiene derecho a saber que ese mismo fraude es hoy la pieza legal que puede terminar con el poder de quienes lo sostuvieron. Compártanlo ahora en todas sus redes sociales. Y si no estás suscrito, este es el momento de suscribirte. Ahora mismo, activa la campanita para que no te pierdas nada porque te estoy contando el final de la dictadura cubana. Para cuando el último eslabón de esta cadena se complete, ustedes tienen que ser los primeros en saberlos. Ahora quiero escucharlos a todos ustedes. La primera pregunta, con el testimonio directo de un funcionario confirmando el fraude sistemático en procesos electorales cubanos, ¿cree que esto podría usarse formalmente en un tribunal internacional para invalidar la legitimidad de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel? Segunda pregunta, si es el mismo principio legal que se usó contra Manuel Noriega y por supuesto contra nada más y nada menos que Nicolás Maduro Moros, ¿se aplica ahora en Cuba? ¿Creen que eso acelera el momento de una posible captura, tal como lo hicieron con Noriega y por supuesto como lo hicieron con Nicolás Maduro después de probar el fraude en Venezuela y en Panamá? Y la tercera pregunta, con Raúl Castro ya declarado prófugo, Díaz-Canel sancionado personalmente,
¿Creen que está esperando resolver formalmente el tema de la legitimidad constitucional antes de actuar? ¿O creen que ya se decidió actuar sin esperar ese proceso? Quiero leer cada uno de sus comentarios, porque este debate no termina aquí. Termina cuando el fraude que los sostuvo termine siendo finalmente lo que los derrumbe. Termine cuando Cuba sea libre. Mi nombre es Darwin Santana, este es nuestro ecosistema del mundo de Darwin y si te gustó este video por favor compártelo, danos un like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.